Perfecto, muy buenos días. Estamos aquí en directo desde el edificio MacGregor, en nuestra querida Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, en una transmisión más dentro del evento de investigación organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. La mesa que hoy tenemos y de la cual me complace ser la moderadora lleva como título Innovabilidad, Cambio Climático y Tecnologías Emergentes. Esta mesa tiene a 3 expositores, los 3 además docentes, doctores por Centrum PUC, y los voy a dar el pase a uno por uno. El primero es Iván García. El título que nos va a presentar es Cadenas de Suministros Sostenibles, una visión basada desde la analítica de datos para la creación de valor. Leo un poco el resumen de esta investigación realizada por el doctor García. Dice, las cadenas de suministro sostenibles son aquellas que se centran en maximizar el valor económico, ambiental y social a lo largo de toda la cadena de suministros, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de producto final al cliente. La visión basada en la analítica de datos para la creación de valor en las cadenas de suministro sostenibles implica el uso estratégico de datos y el análisis para mejorar la eficiencia, reducir los costos, mitigar los riesgos y crear ventajas competitivas que beneficien a todas las partes involucradas. Estamos dentro de la mesa que nos corresponde al Centro de Investigación de Sostenibilidad e Innovación Social. Adelante, profesor Iván García, bienvenido a esta ponencia. Ahí lo encontramos en el Zoom. Sí. Iván, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Juliana, profesores, estimados participantes. Es un gusto estar aquí en este evento anual, ¿no?, de inclusión e innovación hacia la creación. En esta oportunidad voy a tratar sobre temas de cadena de suministros, pero asociado más que nada a lo que viene a ser el cambio climático y especialmente utilizando los modelos de análisis. Yo voy a compartir en esta oportunidad mi presentación sobre el uso de modelos para la cadena de suministro, especialmente agrícola. Este proyecto que se me escucha bien? Sí, Daniel, adelante. Sí, ya. Este proyecto importante, en realidad, hacia la cadena agrícola, ha sido desarrollado bajo una proyección climática durante el periodo 2006 hacia el 2075. Estos estudios comparan en realidad de cómo el clima puede afectar, ¿no?, a la cadena de suministro agrícola, y especialmente utilizando modelos intercomparados y modelos acoplados llamados el CSIRO, el MIROC y el CNRM en fase 5. Hoy en día todo el manejo del cambio climático está muy asociado a modelos ya superados del CMI P5, y estos modelos estamos hacia la versión número 6. En esta oportunidad, primero quiero presentar lo que está sucediendo con respecto a la vulnerabilidad climática debido al que el clima que estamos obteniendo hoy en día está afectando a todas las cadenas de suministro, no solamente a la agrícola, sino a todo tipo de industria. Si nosotros empezamos a entender un poco el tema de la vulnerabilidad del cambio climático, es que estamos hoy día afrontando temperaturas quizás más extremas de lo que posiblemente hubiéramos tenido hace 50 años. Los límites de temperatura en el mundo han cambiado constantemente, y especialmente en lo que es el tema del frío. Cuando se hace frío, en Lima especialmente, las temperaturas llegaban alrededor de 12 grados, 13 grados, y en últimas semanas se ha medido que hemos estado en 9, 10. De acuerdo al tema del cambio climático, el tema de las heladas, los friajes y todo esto va a seguir pues en un incremento bastante debido a los gases de efecto invernadero. Y las temperaturas, no solamente en épocas de frío podían estar llegando a los 7 o 6 grados de temperatura, sino también en épocas de calor superaríamos las temperaturas de 30, 31, 32 grados, posiblemente en Lima hasta llegar a los 35, 37 grados. Entonces, todo esto es debido al cambio climático.
Si nosotros también empezáramos a ver el tema de la seguridad alimentaria, tenemos algo muy importante de tener en cuenta. El tema de incrementar la producción de los alimentos en el Perú y a nivel mundial está siendo afectado. Y ahí hay muchas declaraciones de estados de emergencia, no solamente en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. Y por lo tanto tenemos que ver alguna forma de poder mitigar todos estos problemas que se están ajustando con el tema del cambio climático. Si nosotros vemos población versus cultivo y a bajas temperaturas, hay algunos cultivos dentro de lo que es la cadena de suministro agrícola que pueden estar soportando temperaturas extremas, pero también debemos tener en cuenta que estos cambios están originando que estos alimentos, ¿no? Esta agricultura y estos alimentos, estos frutos, empiecen a cambiar de repente su misma genética y nosotros tenemos que volver nuevamente a trabajar sobre la genética. Es por eso que universidades peruanas, como así extranjeras, están trabajando en el genoma de estos cultivos para poder cambiarlos y adaptarlos a este tema que es vulnerabilidad climática. Para nosotros, cultivos importantes como la quinoa, que actualmente es el cultivo más apreciado a nivel del mundo, hasta la NASA lo utiliza en los viajes espaciales para sus astronautas, estamos viendo la forma de hasta cuánto este cultivo o este alimento quinoa no podría ser tan afectado fuertemente con el tema del cambio de la temperatura, puesto que la quinoa milenaria tiene más de 1800 genotipos y sus fenologías a lo largo de su crecimiento puede estar en el orden de los 5 meses hasta los 7 meses, dependiendo dónde se esté desarrollando este tipo de cultivo. Y las temperaturas que están siendo o que están afectando a este cultivo también están tanto en la parte altoandina como en la costa. Pensamos que podemos cultivar quinoa en costa, pero todo va a depender si la semilla está prácticamente preparada para poder soportar el calor cuando haga calor por encima de los 31 o 32 grados. Y en temas de frío no va a haber problema porque la quinoa en la zona altoandina crece a 2 o a 3 grados y crece la quinoa. En cambio, el tema es la temperatura por los hongos o algunos otros parásitos que puedan empezar a salir en temperaturas altas. Y es por eso que tenemos que cuidar todo esto. ¿Cuál es la preocupación del cambio climático? Uno de los problemas dentro de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Estas cadenas de suministros verdes que queremos, tenemos el problema del cultivo. Los cultivos en Sierra Central, y al menos en nuestro país, tienen ya fechas donde los agricultores empiezan a trabajar directamente con el tema de ciertos cultivos. Hay que arar la tierra, hay que preparar la tierra y después hacer respectiva siembra de la semilla. Pero como el clima está cambiando y en épocas donde deberían ellos arar la tierra, no pueden arar la tierra porque empieza a llover, empieza a caer granizadas, entonces ellos dicen qué pasó con las fechas que teníamos para hacer los cultivos correspondientes. Entonces, uno de los temas importantes es que también el Estado, los gobiernos, las regiones, tienen que pensar que este cambio climático está afectando al calendario agrícola de las comunidades andinas. Y es por ello que muchas veces vemos y observamos que existen heladas y friajes en ciertas zonas donde en realidad deberíamos estar trabajando la tierra, pero los campesinos se sienten pues un poco sorprendidos de lo que está pasando. Y todo esto está generando una problemática dentro de lo que es la cadena de suministro. Para nosotros, hoy en día, estamos viendo la posibilidad también de verlo a nivel del mundo, ¿no? El tema de cómo podemos apoyar a estas comunidades a elevar la productividad o qué acciones podemos hacer para combatir el cambio climático y quizás no son suficientes. Celeste Saulo, ¿no? Brasileña, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, ya ha comentado, ¿no? No hay manera de desarrollar o pensamos en el desarrollo si no tenemos el cuidado mismo del planeta
al mismo tiempo. Entonces, tenemos que ver que el cambio climático, el gas de efecto invernadero, se debe a muchas razones, especialmente el consumo de combustibles fósiles, y también esto está afectando pues todas las cadenas finalmente en el mundo. Y es por eso que las cadenas de suministros verdes tratan de ver tecnologías importantes para ser desarrolladas en las diferentes industrias y empezar a utilizar energías también renovables, puesto que los recursos naturales no solamente se están agotando, sino también tenemos problemas en el uso de recursos naturales fósiles que están generando pues un deterioro del planeta. Entonces, estos cambios importantes los vemos en muchas revistas. Hay revistas que tocan el tema de la cadena, que tocan el tema del cambio climático, y existen algunas investigaciones importantes para poder evaluar todas estos cambios que se están dando hacia adelante. Uno de los puntos importantes que voy a tocar es el cambio climático, y especialmente en Perú, y cómo este nos afecta en nuestras zonas andinas. Uno de los problemas globales del cambio climático es las industrias que en realidad están utilizando combustibles fósiles dentro de sus operaciones, y esto están generando más gases de efecto invernadero. A pesar que todos pensamos que el gas de efecto invernadero sea solamente el SO2 o el CO2 o el óxido nitroso, también el vapor de agua y otros gases también generan gas de efecto invernadero. El problema es que toda esa concentración que va hacia la atmósfera y queda retenida, ¿qué va a pasar en los próximos años? Tenemos la capacidad de tener resiliencia, a pesar que el planeta Tierra ha tenido no crisis de cambio climático por millones de años, pero también ha habido resiliencia en el planeta por millones de años. Significa que el planeta se ha autocurado en millones de años. Ha habido muchas edades de hielo y el planeta se ha curado, pero en los últimos 275 años que hemos elevado las temperaturas de la atmósfera, la pregunta es, ¿cuánto necesitamos para tener resiliencia del planeta? Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta dentro de lo que viene a ser la variabilidad climática y el cambio climático. ¿Qué cosa es exposición? ¿Qué cosa es sensibilidad? ¿Qué cosa viene a ser el impacto? ¿Cómo es la capacidad adaptativa? Y cómo nosotros somos vulnerables y cómo debemos actuar. Entonces tenemos que tratar de entender esas amenazas que hoy día tenemos y presentarlos a través de los riesgos. Qué saber en vulnerabilidad, qué saber en exposición, para poder combatir este efecto de gas de efecto invernadero, ¿no? Dentro de lo que es las cadenas y cómo debemos trabajar. Y además, en esta última parte que voy a introducir un poquito con mayor énfasis, es los modelos. Los modelos han ido cada vez proyectándose con nuevas capacidades para hacer frente al cambio climático. Este modelo que yo he trabajado, y que lo que en realidad muchos países del mundo lo realizan, cada uno dentro de su zona, donde están viendo temas de efecto de gas invernadero cada vez más fuerte, lo he desarrollado con el modelo de fase 5. Ahorita ya estamos en fase 6, ¿no? Aproximadamente desde el año 2021-2022 estamos en fase 6. Y fase 5 fue hasta el año 2020-2021. Con este tipo de modelo, lo que tratamos de hacer es tomar una especie de porción de la capa atmosférica a cierta altitud, ¿no? Y desde esa altitud tratar de empezar a generar el downscaling, ¿no? Bajar el tamaño de escala de la capa de atmósfera que tomamos en alguna parte, especialmente para la zona nuestra sería todo el cuadrante de Lima, Jauja, Sierra Central, pero podemos tomar diferentes cuadrantes de todo nuestro país y poder estudiar el tema atmosférico, cómo está impactando el tema del cambio climático en cierta zona del país. Recordemos que la Tierra está dividida en latitud y en longitud, y en la medida que nosotros la grillamos, ¿no? Colocamos una especie de un grid muy pequeñito con respecto a la medición, podemos tener capas de atmósfera para poder estudiarlas. Y estas capas de atmósfera estudiadas van desde que tomamos información desde la termósfera
hasta llegar hasta la troposfera. Entonces, nosotros tenemos mucha información que podemos correr una serie de modelos basados en pronósticos de serie de tiempo, pero que utiliza años al futuro. Los pronósticos de serie de tiempo que todos hemos manipulado alguna vez están asociados a 5, 10, 15, 20, hasta 30 años. Pero los modelos que nosotros hacemos en downscaling, utilizando este tipo de factor, podemos nosotros trabajar con 50, con 75, con 100 años. Los trabajos estudiados por nosotros, por la Universidad Católica, por la Escuela de Negocios, lo hemos hecho por 75 años. Hay un trabajo todavía pendiente para 100 años, pero en otras partes del mundo ya están haciendo escalas climáticas para modelos de 200, 300 años al futuro, lo cual nos está diciendo que ya nos podían dar una predicción de cómo sería la atmósfera de aquí a 200 y 300 años por otras universidades del mundo. Para nosotros, como Universidad Católica, como centro de la Escuela de Negocios, hemos modelado 75 y estamos en estos instantes modelando para 100 años. ¿Qué es lo que estamos modelando? Estamos viendo el tema de cómo nos impacta el ENSO, ¿no? Este fenómeno del niño que nos va a permitir saber el comportamiento de nuestra atmósfera y el momento que se genere estos problemas de cambio climático en la temperatura. En la medida que nosotros hemos podido desarrollar una estrategia a través de ciertos factores, hemos ido desde el factor más leve, la RCP 2.6, que viene a ser una trayectoria de concentración representativa del CO2, que es el componente importante de carbono que debemos secuestrar. Hemos ido de lo más leve, del 2.6, hasta lo más agresivo, la RCP 8.5. En estos valores hemos tenido valores intermedios de 4.5 y 6.0, pero cuando uno va a los extremos, tanto a la 2.6 como a la 8.5, observamos pues que el comportamiento atmosférico para la zona que estamos nosotros estudiándola, encontramos temperaturas de variabilidad climática en ciertos lugares con más o menos un valor de 2, 2.2, 2.5. La variabilidad climática a lo largo de millones de años ha sido entre más uno y menos uno. Esa ha sido la variabilidad climática. Y cuando nosotros hemos estado manejando la información de los procesos, hemos tenido que trabajar importante dentro de lo que viene a ser las temperaturas asociadas dentro del análisis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, estimados audiencia? Es que en los últimos, se podría decir, 20 años, el tema de la variabilidad climática para Perú ha superado el valor de 1.4, 1.5. Y en el mes debe ser febrero-marzo del 2017, hubo un evento bastante fuerte en el Perú con huaicos que cayeron en la zona de Lurín y Lima fue sitiada sin agua en el año 2017, 3 días sin agua. Ese efecto, cuando nosotros medimos la temperatura de variabilidad climática, Lima había llegado aproximadamente a 1.6 de variabilidad climática, por encima de 1.4 que se mantenía especialmente la temperatura promedio de los últimos 100 o 200 años. Entonces, a tener 1.6 de ese valor, la cantidad de caída de agua, lluvias torrenciales y en ciertas zonas y el tema de la granizada, todo eso cambió la forma de ver que estamos afectos a una variabilidad climática dentro de un periodo corto. Y es por eso que existen spots de televisión y en National Geographic que hablan que el punto del no retorno es el 2.0. Te están diciendo que la variabilidad climática alcanzar al 2.0 es el punto de no retorno y eso podría traer consecuencias catastróficas a muchas ciudades, no solamente hacia nuestro país Perú, sino en muchas ciudades del mundo. Entonces, por eso estudiamos estos modelos en el más leve y hasta el más agresivo. Al menos los modelos que hemos corrido acá en la Escuela de Negocio, vemos que hacia el año 2075 tenemos una variabilidad climática que puede llegar a 2 hasta 2.1 y que eso es un poquito bastante peligroso porque ya variabilidades climáticas
para 200 años o 300 años al futuro pueden estar llegando a 6, y 6 es prácticamente un desastre en el planeta. Y es por eso que nosotros estudiamos todo esto. Y ya para poder un poquito avanzar es acerca de estos escenarios de simulación que hacemos con estos valores. Vemos precipitaciones, vemos temperaturas máximas, vemos temperaturas mínimas y empezamos a ver las rutas de concentración de cómo estos se afectan. Cada vez más el tema, ya estamos hablando del sexto informe de las CMPI 6, del sexto informe, cada vez se está viendo que lo que nosotros pensamos que la variabilidad climática para muchos países del planeta podrían estar de aquí a 50 años o hacia 75 años al futuro en 2.1, 2.4, estamos viendo que la variabilidad climática está haciendo que las temperaturas ahora ya lleguen en términos de valor de 1.8, 1.7, y ese 1.8, 1.7 en invierno en Lima debe estar llegando a 7, 8 grados. Es porque la variabilidad climática sigue aumentando y si no hacemos algo, y especialmente trabajar con los ODS hacia 2030, entonces podemos estar con problemas hacia el futuro. Muchos piensan que 50 años al futuro no pasa nada, pero no es un tema que no pasa nada. En realidad es un tema que podría estar afectando no solamente a nosotros con 50 años al futuro, sino los hijos de nuestros hijos que van a recibir un planeta, ¿no? Y ciudades donde ellos van a vivir, pero con problemas de temperatura. Entonces, no miremos nosotros solamente alcanzar los ODS a 2030, sino miremos todo lo que estamos haciendo hacia el futuro, después del 2030. Cómo todo esto va a afectar. En lo que está sucediendo es que estamos acelerando en lo que viene a ser el tema de la variabilidad climática con las cadenas de suministro. Si nosotros no pensamos con tecnologías verdes y vemos la forma de trabajar las cadenas de suministros, entonces esto podría traer muchas consecuencias. Entonces, esto es en realidad gráficos que les puedo apoyar. Ya más adelante podemos tocar el tema de jauja saloneso, un trabajo muy específico que hicimos para esta comunidad. Muchas gracias y con esto he terminado mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Iván. Muchísimas gracias. La verdad que tu ponencia nos hace reflexionar claramente sobre la situación en la que vivimos. Vamos a regresar con las preguntas hacia el final de las tres ponencias. Sí, sí. Tengo preguntas para ustedes. Sí, yo también tengo varias preguntas. Gracias, Iván, de verdad, porque es una investigación súper interesante, pero además súper útil, que debemos prestar muchísima atención. Y me voy a permitir leer el perfil de Iván, que no lo hice al momento de presentarlo, para que todos los que nos están escuchando, él lo ha dicho varias veces, un profesor nuestro hoy de Centro UNPUC, de nuestra Escuela de Negocios. Leo su perfil, él es máster en Business Administration por la Universidad de Maastricht School of Management en Países Bajos y también es magíster en Administración Estratégica de Empresas por nuestra universidad. Cuenta con más de 20 años de amplia experiencia en la conducción de proyectos de inversión, ejecución y puesta en operación del desarrollo de arquitectura empresarial, tecnológica, infraestructura de TI, telecomunicaciones, telefonía, VoIP y también implicaciones de la ERP en World Class. Muchas gracias, Iván. Volvemos contigo hacia el final para la puesta en escena de las preguntas. Y ahora voy a presentar con muchísimo gusto a nuestro querido profesor, doctor Luciano Barcelós. Gracias, Luciano, por acompañarnos, por ser parte de esta mesa maravillosa con tres ponencias estupendas. Voy a presentarte, Luciano. Nuestro profesor Barcelós es especialista en algoritmos para la sostenibilidad. Tiene un PhD en empresa por la Universidad de Barcelona. En el año 23, Luciano se incorporó a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Es una de las 10 academias del Instituto de España como académico correspondiente por Brasil. Actualmente es profesor asociado, ordinario asociado del Centro UNPUC y coordinador del Grupo de Investigación para la Sostenibilidad y la Innovación Social
mesa de la cual hoy estamos gozando de esta ponencia. Luciano, te presento además tu ponencia del día de hoy. Está enfocada, titulada Los efectos olvidados de la relación entre resiliencia urbana y los ODS. Te doy el pase, Luciano, por favor, adelante. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias por las palabras, por la presentación. Para mí es un honor no estar acá en este evento de PUC, este encuentro anual de investigadores. Agradezco também a assistência a vários alunos de doutorado que estão acá assistindo a este evento e a todos que estão aí presentes e de maneira remota também, muito bem-vindos. Muitas graças não, por a assistência. Bueno, como comentado por la professora e doutora Juliana Ramírez, vou apresentar esta investigação. Esta investigação está com outros investigadores, Castro Rezende, Rio Lafuente, da Universidade do Algarve, Portugal, e da Universidade de Barcelona, não, na Espanha. E justamente esta investigação, dentro, creio que de algumas semanas, ou no próximo mês, já estará disponível, publicado, numa importante revista científica, não? Então, vocês poderão ver por completo, não? Devido ao tempo, justamente vou apresentar os principais pontos desta investigação. Também por correio eletrônico estarei à disposição. Traz finalizar essa apresentação, se vocês têm alguma consulta, alguma pergunta, estarei atento a respondê-los. Ok? Então, muitas graças. Então, justamente empeço falando dos ODS, não? Que o professor Ivan Garcia comentou. Os ODS buscam resolver desafios ambientais, econômicos e sociais críticos, não? Então, para isso foi desenhado na Agenda a 2030, não a nível global, não? Pero, sin embargo, ¿no? Los efectos do câmbio climático aumentam a incertidumbre porque os fenômenos meteorológicos extremos amplificam as tensões urbanas, não? Ameaçando a resiliência urbana. Então, conforme também o professor Garcia não, comentou, isso começa a pressionar não, a sociedade, não somente a cadeia de suministro, mas também as instituições locais que devem se adaptar. Não? Então, abordar as interconexões entre os ODS justamente foi o ponto de partida não, para a Agenda 2030. E seguro que também compreendê-las nesse novo contexto global também será essencial justamente para realizar esses ajustes necessários a seu logro dos ODS. Bom, então, o objetivo dessa investigação é ampliar o debate sobre resiliência urbana e os ODS, evaluar a relação entre os componentes da resiliência espacial urbana e os ODS e identificar os efeitos olvidados desta relação. E, finalmente, apresentar soluções alternativas que generem impactos positivos para a sociedade e o planeta. Então, começo com uma definição de resiliência que seria a capacidade de um sistema para responder a perturbações internas e externas mediante a absorção, a adaptação e a transformação, mantendo ao mesmo tempo a estrutura e a função básica, ou seja, que tudo não pode funcionar perfeitamente, não? Então, aqui temos um modelo que foi desenvolvido por Lu e outros autores em 2020, um modelo bastante potente, um modelo de resiliência espacial urbana, que justamente vai combinar não os fatores que afetam a resiliência, como, por exemplo, o tema da escala, o tema da estrutura, o uso da terra, não? E com suas características, como, por exemplo, a estabilidade, a adaptabilidade, não? A flexibilidade. Então, esses autores han conseguido justamente juntar os dois a ser uma composição. Então, derivou justamente desses componentes, não? Ou seja, para um modelo, não? De resiliência espacial urbana, onde vai tratar o tema da escala, de estrutura, de forma, de uso e a parte de rede, não? Dentro de um tema urbano, que vamos ver a continuação como se detalha cada um desses componentes, não? Pero a revisão de literatura ha mostrado algumas brechas, não? Então, identificamos algumas brechas, como, por exemplo, faltam estudos sobre a redução dos riscos urbanos mediante a evaluação deste modelo que acabo de mostrar, não? Então, essa seria a primeira.
existe uma investigação limitada sobre a resiliência espacial urbana e sua relação com o espaço urbano, o que indica a necessidade de ferramentas para a toma de decisões. E terceiro, se necessita explorar soluções para a resiliência urbana e os ODS basados em las relações causa-efeito. ¿Okay? Então, por esta razão, vamos trabalhar essas variáveis deste modelo. Vamos explicar um pouco melhor este modelo quando falamos do tema de escala, não? A adaptação ativa da expansão à escala urbana é fundamental para lograr um desenvolvimento resiliente com rápido crescimento urbano. Então, acá os indicadores e as características de resiliência incluem a escala, que seria também, ou seja, ligados à característica da capacidade de previsão e adaptabilidade. Bom, o segundo componente seria o tema da estrutura. Então, este componente reflete o equilíbrio de assignação de recursos dentro de uma cidade e evita problemas causados por centros únicos. Então, acá, se eu tenho outros centros, não somente centros únicos, eu vou estar justamente dividindo, não distribuindo os riscos dentro de uma cidade, caso justamente passe por um desastre, por exemplo, ambiental. Não? Então, os indicadores, as características de resiliência incluem o tema policêntrico ou monocêntrico, não? A redundância ou modularidade. Vamos trabalhar por módulos, não? Ou vamos trabalhar de maneira policêntrica, não? Então, seria aí duas questões, não? O terceiro componente está ligado ao tema da forma. Então, acá os indicadores e as características incluem a densidade e o tamanho do vecindário, não? Que seria todo o tema ligado ao tema da característica de adaptabilidade. Então, por exemplo, esta foto que vocês podem ver aí é da favela de Rocinha, em Rio de Janeiro, Brasil, onde há uma densidade populacional de 48.258 habitantes por quilômetro quadrado. Ok, para ter uma comparação, Barcelona, uma cidade bastante conhecida de vocês, a densidade populacional de Barcelona não chega a 16.000 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver a diferença do que pode passar justamente com um desastre ambiental em uma zona como esta e uma cidade como, por exemplo, Barcelona. Não? Então, claro, estamos falando aí de Brasil, mas temos em vários países, não? Em América Latina, em Ásia, que justamente, ou seja, tem este problema aí latente, não? Um problema muito importante. Bom, o quarto componente seria o uso. Então, acá os indicadores, as características, inclui a reserva de uso da terra, está ligado à flexibilidade, a mescla de uso da terra, a diversidade, o câmbio de uso da terra, a transformabilidade e os espaços abertos, não? A diversidade e redundância. Ou seja, os pontos, os parques, isso são muito importantes para as cidades, não? Justamente em termos de sua resiliência, não? De uso do espaço urbano. E, finalmente, temos acá o tema da rede. Não? Então, acá os indicadores, as características incluem rede de tráfego, você está ligado à característica de robustez, conectividade e redundância, a rede peatonal, conectividade, e a rede de espaços abertos, conectividade. Então, justamente acá podemos ver uma foto de Lima. Não? Eu creio que muitos de vocês han passado, não? Esta manhã, ou seja, com um tráfego bastante pesado. Não? Então, aqui esse seria o quinto elemento deste modelo de resiliência espacial, não? Urbana. Bom, e os ODS, de acordo com a literatura, vocês podem ver acá abaixo da PPT, há 6 indicadores, 6 ODS, que são os mais críticos, não, para a resiliência, que serão priorizados nesta investigação, ok? De acordo justamente com esse sustento acadêmico acá, ok? E vemos acá na figura número 1, justamente, que ha salido recém, em julho deste ano, não, o nível de progresso dos ODS, como estão os ODS, não? E chama a atenção e a importância desta investigação também, porque mostra que o melhor ODS, que seria o ODS número 9, estaria cá com 29% dos indicadores ou metas, não? Dentro da meta, não, para 2030. E outra coisa que chama bastante a atenção, o ODS número 13, ação para o clima, 75% da meta justamente está de maneira moderada. E não há nenhum indicador que está dentro da meta, não?
E, finalmente, o ODS número 15 mostra que 40% de seus indicadores justamente estão na posição ou de estagnação ou de regressão. Então, claro, isso justamente mostra a preocupação e devemos fazer algo, não? Então, como vamos cerrar as brechas identificadas, não? Então, vamos justamente utilizar alguns métodos, como ampliar o debate sobre resiliência urbana e ODS, evaluar a relação entre os componentes da resiliência espacial urbana, do modelo que mostrei, e os ODS. Vamos aplicar um algoritmo de lógica difusa, ou fuzzy logic, justamente para identificar as causas, que seriam acá este modelo, com os efeitos, que seriam os ODS. E justamente ao aplicar esse algoritmo, vamos identificar os efeitos olvidados dessa relação e apresentar soluções alternativas e integradoras que generem impactos positivos para a sociedade e o planeta. Então, esta investigação se pode classificar como aplicada, explicativa e um método quantitativo através de modelado e simulação. Modelado e simulação é um método que foi empleado por ganadores do Prêmio Nobel de Física no ano de 2021. Não? Então, é muito importante este método de investigação científica. A simulação também pode contribuir à ciência ao informar e compreender um problema real e buscar soluções, mas, claro, a decisão de aplicar ou não as soluções vai depender da parte interessada. Então, esta metodologia de estudo vai seguirá 4 etapas que vemos acá. Tratamento de um problema real, já apresentei nas lâminas anteriores. Segundo ponto seria, segunda etapa, desenvolvimento e validação do modelo, que vou apresentar a continuação, codificação e verificação do modelo e desenvolvimento experimental e resultados da simulação. Ok? Então, eu vou utilizar a teoria dos efeitos olvidados. Este algoritmo foi desenvolvido pelos professores Kaufman e Hualuha em 1988. É o algoritmo mais ajustado a essa necessidade que justamente vemos nesta investigação. Então, o algoritmo permite identificar um elemento interposto que potencia, acumula efeitos de relação causal, ok? E os resultados permitem predizer e actuar mais eficazmente sobre as causas, minimizando assim os efeitos. Também, uma justificativa da eleição deste algoritmo é um instrumento robusto, fiável, útil e amigável. Pode ser aplicado em várias áreas de conhecimento, não? Como as ciências sociais, de economia e a gestão. Estudos anteriores também validam este modelo, não? Então, também isto garantiza justamente a efetividade deste modelo. Então, aqui à direita, vocês podem ver as fórmulas para calcular as matrizes de efeitos. Então, acá seria a primeira, seria a matriz de causas com causas, efeitos com efeitos. Aqui vamos fazer uma multiplicação, não justamente para identificar, ou seja, os efeitos acumulados, não? Que seria esta matriz, e depois justamente vamos calcular esta última, que seria a matriz de efeitos olvidados, que seria justamente para encontrar esses efeitos não identificados numa primeira avaliação feitas por especialistas, por exemplo. Então, para codificar e verificar este modelo, hemos invitado um grupo de especialistas composto por 5 acadêmicos. Esses acadêmicos validaram um conjunto de causas e efeitos, não? Esses especialistas conhecem as ciências sociais e humanas e a lógica difusa. E uma vez que se identificou e validou essas variáveis, entra com essa data dentro do software fuzzy log, ok? E o modelo, verificamos se o modelo funciona, se está bem conceitualmente e se pode aplicar corretamente. Uma vez que passa esta etapa, aí sim vamos ao tema de desenvolvimento experimental. Então, o mesmo grupo de especialistas valorou as causas e efeitos no mês de abril de 2023. Se utilizou a escala endecandária, de 11 valores, sendo o valor 0, que não há incidência, e o valor 1, que seria a incidência mais significativa. E o resultado, que vocês vão ver a continuação, é um promedio de todas as valorações, não? De los 5 especialistas. Então, acá sale, por exemplo, a primeira matriz, a matriz de primeira generação, estimadas entre causas e efeitos. Okay? Então, sale este resultado. A continuação, vamos calcular, não? Esta convolução max-mini entre as matrizes de causas com causas e
esta é de primeira generação, e depois fazer a multiplicação com a matriz de efeitos. Então, aí eu vou alcançar a matriz de efeitos acumulados, que seria esta matriz acá. Bom, uma vez que finalize isso, que tenho o cálculo de todas as matrizes, vou calcular a matriz de efeitos olvidados. E aqui, justamente, ao fazer esta resta entre as duas matrizes iniciais, ou seja, eu terei aí os efeitos olvidados, não? Então, aqui vemos 3 pontos que vou destacar, que han alcançado 0,9, não? Ou seja, aqui seria o ponto que foram olvidados, não? Ou seja, este resultado. Então, vou a passar rapidamente, devido ao tempo, não? Os 3 resultados. Então, no primeiro momento, o componente de estrutura não havia nenhuma relação com o DS13, mas ao aplicar o algoritmo, justamente identificamos um elemento interposto que acumula e potencia os efeitos olvidados a 0,9. Então, este resultado reforça o tema de modularidade, é uma característica fundamental da resiliência urbana. Então, isso implica aí uma distribuição mais equitativa dos recursos, o que pode diminuir os riscos em las cidades e contribuir ao ODS 11. Os governos, portanto, deveriam priorizar a infraestrutura crítica, a vivenda asequível, o transporte eficiente, os serviços sociais essenciais e para lograr cidades resilientes e sustentáveis para todos. Finalmente, a implementação dessas ações estaria em convergência com o ODS 13, mais especificamente a meta 13.1, que seria o tema de fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação ao tema de desastres naturais, que também o professor Ivan Garcia comentou. O segundo resultado, em um primeiro momento também não havia nenhuma relação, mas ao aplicar o algoritmo vemos que há um efeito aqui olvidado de 0,9. A dimensão forma inclui a densidade e o tamanho dos bairros, considerando o uso eficiente de recursos, o meio ambiente, e representa um impacto significativo para a resiliência urbana. Esse resultado também indica que as práticas sustentáveis, como as soluções baseadas em uso eficiente dos recursos, contribuem ao alcance dos ODS ao reduzir as emissões de gases de efeito invernadeiro. Finalmente, o último resultado também mostra aqui um efeito olvidado que ao início não estava presente, não? Então, a dimensão rede é necessária para a resiliência urbana e inclui redes de tráfego, peatones e espaços abertos. Então, acá revela a necessidade de integrar soluções baseadas em robustez, conectividade e redundância, não? Então, aí, como medidas, facilitar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis para todos. Então, isso também mostra que o ODS 11 pode contribuir ao ODS 6 ao garantizar o acesso às pessoas a vivendas, a serviços essenciais adequados, não? Ou seja, melhorando os bairros marginais. Como conclusões, a nível prático, a investigação apresenta soluções alternativas, integradoras, que generam impactos positivos para a sociedade e o planeta. A nível teórico, reduz as brechas de investigação, alienta futuras investigações em resiliência e desenvolvimento sustentável. A investigação é novedosa porque propõe um algoritmo específico para evaluar causa e efeito e identifica os efeitos desatendidos entre o modelo de resiliência espacial urbana e os ODS. Uma limitação da investigação seria o número de causas e efeitos incluídos nesse trabalho. Aunque os especialistas respaldarem e validarem cientificamente as variáveis, futuras investigações justamente podem incluir outras variáveis. Ok? Essas são as referências. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Le damos también un aplauso virtual al profesor Luciano. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Brillante de la ponencia y nuevamente tema muy de agenda que nos hace reflexionar. Volvemos con las preguntas al final de la mesa y ahora voy a presentar, y con muchísimo gusto, y lo tengo además aquí muy cerquita mío, al profesor doctor Daniel Salas, nuestro querido Dani, como así lo llamamos en la Escuela de Negocios. Presento Dani, profesor ordinario del Departamento de Posgrado en Negocios, donde enseña los cursos de Pensamiento Crítico y Epistemología. Daniel es doctor y magíster en Literatura Hispánica por la Universidad de Colorado en Daniel, querido, entonces, sí, él nos va a presentar. Estamos conectando la PPT. Yo lo voy a hacer El título de la ponencia es 5 estrategias frente al fin del mundo. Ahí está.
Empezamos, por favor. Ahí seguimos compartiendo. Ahí. Agradezco a la profesora Kelly Rojas que está con nosotros Sí, también. gracias. Por darnos el soporte. Gracias. Bueno, yo vengo del campo de las humanidades de la literatura y mi aporte dentro de la Escuela de Negocios es estudiar los fenómenos culturales, los fenómenos de los negocios como fenómenos culturales también. Y un tema que me ha apasionado desde que era estudiante doctoral es el tema del fin del mundo, ¿no? De la idea de que el mundo se va a acabar. Y está relacionado, de hecho, con parte de las exposiciones que hemos escuchado. Por ejemplo, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, pero también se habla de Agenda 2030. Se habla de una conspiración mundial para, digamos, crear una especie de hegemonía mundial, dirigida por un grupo de plutócratas, cierto origen étnico además, ¿no es cierto? Y que, bueno, hay que oponerse a esa Agenda 2030, porque esa Agenda 2030 trae ideología de género, en fin, homogenización, etc. La idea de que el mundo se va a acabar es muy antigua, ¿no? Hay un montón de versiones de esto a lo largo de la historia. Y voy a presentar aquí en primer lugar los presupuestos en los que está basada mi investigación. La primera es que el cerebro prioriza la subsistencia del ego antes que la búsqueda de la verdad. Y eso creo que lo ha demostrado muy bien Kahneman en su libro El cerebro rápido y el cerebro lento. El sentido común reside en el sistema 1, del que habla Kahneman, que es un sistema, el sentido común es preteórico y construye tejido social. Eso lo discutieron Luhmann y Berger y Schultz en 1967, cuando se empieza a estudiar, la sociología empieza a estudiar el sentido común en el mundo de las ideas, ¿no? Que es el mundo en el cual son las ideas que construyen, mejor dicho, el mundo social, el tejido social. Entonces, la clave de la teoría social es la creación de sentido. Y esto, bueno, lo han dicho de varias maneras, pues desde Weber, Schultz, Luhmann y Berger, Lebo, que estudia discurso, Brunner desde la psicología, John Searle desde la pragmática. O sea, la idea es que si queremos estudiar la sociedad, tenemos que estudiar cómo es que creamos sentido. Los otros presupuestos son, se puede hablar de modernidad líquida, no sé si es un concepto interesante, pero se explica bastante, ¿no? Gracias a Zygmunt Bauman. Tal vez se puede interpretar la modernidad líquida como una modernidad en la que hay constantes cambios de sentido. O sea, que digamos que cada generación, o cada 5 o 6 años, pues la tecnología cambia de tal manera que a su vez la producción de sentido cambia de manera veloz. Pero hay otro presupuesto importante, que es que el vaciamiento de sentido es inaceptable para cualquiera de nosotros. Siempre tiene que ser llenado con algo, siempre ha de ser interpretado, de manera que no podemos tolerar que hay vacío de sentido. Sin embargo, percibimos que las cosas pueden estar yendo mal, digamos, puede venir el fin del mundo, ¿no? Otro concepto que me interesa incorporar en la investigación, que es importantísimo, que es la estructura de sentimiento. Y este es un concepto que viene de Raymond Williams, que es un crítico marxista. La estructura de sentimientos son un conjunto de experiencias, emociones y valores compartidos por un grupo en un contexto histórico específico. No se manifiestan de manera explícita como ideologías, o sea, hizo el transporte de Williams a la teoría de la ideología, sino que son formas intuitivas de vivir. Mientras que la ideología supone cierta conciencia, cierta estructura, la ideología en el sentido clásico, ¿no? El uso de la palabra, no en el sentido pues, común y vulgarizado, eso se usa actualmente, sino en el sentido técnico, la ideología supone una estructura. Y Raymond Williams agrega el concepto justamente de estructura de sentimientos para distinguir aquellos elementos de creencias que no son parte de una estructura, pero que están, digamos, en el aire, son preteóricos o son intuitivos. ¿Ya? A diferencia de normas culturales o las instituciones establecidas,
Las estructuras de sentimiento son dinámicas y pueden estar en el umbral de la conciencia, pueden no estar plenamente conscientes. Las normas culturales sí lo están, ¿no? Son conscientes, saben cómo deben comportar, cómo deben vestir, ¿no es cierto? Pero hay elementos que están en el umbral de la conciencia y se expresan a través de la literatura, el arte, la cultura popular, manifestaciones cotidianas. Son cruciales para entender cómo las personas viven los cambios sociales antes de que se formalicen, antes de que cobren forma, se institucionalicen o se estructuren, o se institucionalicen en prácticas y creencias consolidadas. Pero en principio son intuitivas, no son plenamente conscientes. Entonces, Williams habla de que hay 4 estructuras de sentimiento, que son la dominante, la emergente, la residual y la arcaica. Esto no voy a hablar porque no es tema de investigación, pero más o menos él dice, bueno, hay 4 categorías de estructuras de sentimiento, ¿no? Las que están en dominio, las que están surgiendo, las que todavía sobreviven de esta manera y las que son básicamente referenciales, que son las arcaicas. ¿Qué cosa es el fin del mundo? Bueno, el fin del mundo es el colapso de los signos con los que mi mundo social tenía sentido. Pero es decir, yo he nacido, he crecido y veo el mundo de una manera, entiendo el mundo de cierta manera, utilizo ciertos signos para comunicarme, para interactuar con ustedes o con los demás, ¿no es cierto? Y de pronto ocurren tal cantidad de cambios que los signos con los cuales yo me comunicaba, interpretaba, pues ya no funcionan. Entonces, por ejemplo, todo este movimiento queer, LGTB, es muy, ha dejado ya de ser emergente para ser dominante, sobre todo en el sector social A, especialmente, ¿no es cierto? Puede hacerme sentir que estoy ante el fin del mundo, es decir, que las cosas ya no son como las entendía. Pero no solamente eso, ¿no es cierto? Yo crecí en un mundo donde la gente sabía cantar, los cantantes cantaban y resulta que ahora Bad Bunny es estrella del pop, ¿ya? Entonces, para mí, bueno, es difícil de entender, por ejemplo, ¿no? Por eso yo lo puedo entender como, bueno, se acabó el mundo tal como lo entendía. Hay una especie de apocalipsis, aunque apocalipsis no quiere decir fin del mundo, apocalipsis quiere decir revelación. Pero aquí en realidad no hay una revelación, lo que es una especie de conclusión cuando el sujeto, los distintos actores sociales, los grupos sociales, se enfrentan ante cambios repentinos, cambios progresivos, y ante los cuales tienen que responder, y responden de varias maneras. Y cualquiera que haya vivido en los últimos, digamos, 20 años de adultez, digamos, que haya podido atestiguar qué ha pasado en los últimos 20 años, pues lo que han visto es únicamente cambios, mucho más rápido que lo que hubiera la generación anterior. Frente a lo cual, la percepción de que el mundo se está acabando es, también sí, se puede manifestar de varias maneras. ¿Ya? Que dentro de la historia, ¿qué episodios han marcado el fin del mundo? El apocalipsis. Bueno, por ejemplo, el descubrimiento de las Indias occidentales por parte de los europeos. Sin duda eso fue el fin del mundo, porque la manera en que se entendía la historia, la cultura, y la trascendencia, la espiritualidad, cambió totalmente cuando se descubrió que había otras poblaciones que no estaban dentro de este universo imaginado. Y a su vez las poblaciones indígenas pues también vieron en su mundo colapsar. Este es un ejemplo de un fin del mundo, pero bastante radical. La Primera Guerra Mundial es también el fin del mundo. La Primera Guerra Mundial sin duda es uno de los acontecimientos menos comprensibles de la historia. Nadie sabe por qué la origina, nadie la ha podido explicar. Pero sin duda la Primera Guerra Mundial es un momento en el que el cambio radical de un límite en el que se define finalmente la modernidad y el dominio de una potencia sobre las demás. Todas las demás guerras que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, etc., pues
tienen como frontera principal la Primera Guerra Mundial. Y lo interesante de la Primera Guerra Mundial es que no se puede explicar. Y por supuesto, quienes estuvimos por ahí, la crisis del 2008, también pudo haber sido un momento de fin del mundo, ¿no? Pudo haber sido, o puede interpretarse de esa manera. Porque entre otras cosas, podemos entender el 2008 como, o bien, simplemente pues el sistema financiero colapsó, ya está, y eso es todo. O bien, hay hubo una conspiración, ¿no es cierto?, de los reptilianos, los Illuminati, etcétera, para producir a propósito de esa crisis, ¿no es cierto? Y hay gente que cree esa. La pandemia de la COVID-19 es un accidente, o sea, puede pasar, podía pasar, es un accidente, pero yo lo puedo interpretar como que también, como que fue planificado por alguien para hacer colapsar el sistema económico, financiero del mundo y crear una crisis mundial y someter a la gente a los designios de una élite global. Quienes sostienen estas teorías de la conspiración que son anti-globalistas, anti-ODS, anti-Agenda 2030, y todo lo que tiene que ver con globalización, desarrollo sostenible, les parece que no es sino el resultado, es obra de un grupo, de una élite que quiere dominar el planeta. Si así de loco suena, yo sé. Pero también, ¿qué cosa causa el fin del mundo? También la proliferación de las redes sociales digitales y la crisis de los grandes medios de comunicación, porque cambian las reglas de la comunicación. Mientras que los grandes medios de comunicación pues, son, digamos, unidireccionales, ¿no es cierto? Las redes sociales permiten que uno pueda responder, o que cualquiera se pueda convertir de pronto en creador de contenido. Entonces, la existencia, desaparecen los intermediarios, desaparecen los que se llamaban los gatekeepers. Y entonces cualquiera puede crear contenido sin necesidad de pasar por un editor, un revisor, ¿cierto? Y por tanto, pues las reglas de la comunicación han cambiado totalmente. Y la autoridad que tenían los medios de generar información, opinión, noticias, pues está nuevamente en crisis. Muy bien, entonces yo podría ver fin del mundo en cualquiera de estos fenómenos, ¿cierto? Y mi diagnóstico es que estamos ante una brecha, sobre todo en los últimos 20 años especialmente, entre el sentido común del cual ya he hablado, ¿no? Y el desarrollo tecnocientífico. Es decir, que cada vez más el sentido común está más separado de la ciencia. Cuando uno habla con un científico, pues lo que intuitivamente uno piensa, pues es totalmente diferente. Lo que sabemos de genética, por ejemplo, lo que sabemos de mecánica cuántica, lo que sabemos de inteligencia, etcétera. O sea, es tan radicalmente distinto, es tan contraintuitivo que resulta que el mundo se vuelve cada vez más incomprensible, es decir, inimaginable, ¿no? Esto es obviamente un desafío para los comunicadores, pero también se puede entender a los creadores de bienes y servicios, o sea, los empresarios, los emprendedores, como creadores de sentido, y por tanto como potenciales explotadores de los nichos que surgen ante la crisis de sentido. O sea, lo que yo propongo es que una empresa no solamente es una empresa que produce un bien o da un servicio, una empresa también es una creadora de sentido. Tiene que ser, necesariamente. Entonces, yo he tipificado 5 maneras de reaccionar frente al fin del mundo. Esa sensación existe, o sea, esa estructura de sentimiento de la cual hablé hace un rato, existe. Y la primera es la reacción, de la negativa radical de aceptar el presente y hacer lo posible por vivir en el pasado. Es decir, la reacción consiste en decir, yo rechazo totalmente el presente y tenemos que volver al pasado. Esa es la reacción. Ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo ya es absolutamente irreconocible.
¿Ya? Ejemplo, Vladimir Putin es el bastión de los valores occidentales, ¿no? Que han sido degradados por la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN son los grandes enemigos de la cultura occidental ahora, ¿cierto? Y el único defensor de los valores occidentales es un oriental, es el presidente dictador de la Federación Rusa, ¿no? Y por eso aparece pues, el feminismo, la ideología de género, el LGTBI, etc. Todo esto. Entonces, aquí tenemos a Tucker Carlson, periodista reaccionario de Estados Unidos, ¿no es cierto?, poniendo a Putin como el modelo a seguir, como el único defensor, el máximo defensor de las tradiciones occidentales que están siendo corrompidas por ese movimiento globalizado, que incluye, por supuesto, las ODS que hemos mencionado en las anteriores presentaciones. El otro estrategia es la adaptación, que es una actitud optimista que se entusiasma con el presente, con lo nuevo, ¿no es cierto?, y decide aceptar las nuevas ideas e integrarlas con la tradición. El ejemplo, el fenómeno gastronómico en el Perú, sobre el cual me gustaría discutir un poco más, no ahora, pero en otras presentaciones, porque ha tenido un efecto importantísimo, muy positivo, pero también muy negativo en otros aspectos, ¿no? Cuando converse con el profesor García mencionaré. Pero, ¿qué cosa es el boom gastronómico? El boom gastronómico es decir, bueno, aceptamos la innovación, lo nuevo, pero vamos a reforzar nuestra tradición, nuestra cultura milenaria, nuestros cultivos orgánicos, etc. En fin. Pero fíjense que no es propio, o sea, es una mezcla de innovación con conservadurismo, ¿no? Con atraer las raíces o pretender que se mantengan las raíces. Eso es el fenómeno gastronómico. La innovación propiamente dicha es la actitud más adaptada, digamos, más relacionada con lo que está pasando. Sería una actitud más optimista y busca no solamente adaptarse al presente, sino crear el futuro, es decir, utilizar lo que está viniendo. El innovador no solamente admira lo nuevo, sino que piensa que en el provecho que puede obtener para desarrollar conceptos para el futuro. Entonces son los generadores del futuro. Nos gusten o no, nos simpaticen o no, eso no importa, ¿no? Ejemplo, la proliferación de startups. De pronto, un montón de jóvenes se pueden hacer startups, miles, ¿no? Otros se dedican a los podcasts, se vuelven influencers, crean canales de YouTube, Instagram o TikTok, utilizan lo nuevo, se ingresan en la búsqueda de la innovación. Mal o bien, son interesantes. Pero también pueden pensar en aplicaciones como Django, Uber, etcétera, que han cambiado definitivamente nuestra forma de movilizarnos. No solamente hablo de generadores de contenido, sino también de startups que crean otros servicios, ¿no? Rappi, etcétera. Bueno, el conservadurismo, que eso, digamos, lo pongo acá porque eso, digamos, aquí es aquí donde yo me siento un poco más tranquilo, ¿no? ¿Ya? Que es el temor a lo nuevo, pero sin llegar a una actitud reaccionaria, es decir, no es que estoy negando el futuro, simplemente, ¿saben qué? Yo creo que las cosas estaban bien antes y se han malogrado, ¿ya? El conservador busca encontrar espacios en donde sus ideas se mantengan validez sin proponerse enfrentar al tiempo presente, por ejemplo, los clubes de rock. Entonces, bueno, como yo estoy escuchando rock, admirando los Beatles y los Pink Floyd y todo eso, pues bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo salir a la calle porque es un desastre. Entonces, me tengo que recluir con la gente que es como yo, que comparte mis valores y comparte mis gustos, ¿ya? Eso sería una actitud conservadora, ¿no? Incluso se ha puesto de moda otra vez, no sé si conocen esto. Se han empezado a vender vinilo, ¿no es cierto? En fin, eso entraría más en el futuro, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque el mundo actual ya no es, pues, yo no sé, el mundo actual ya no me está dando los valores con los que yo entendía las cosas. La nostalgia, eso es lo que me pasa seguramente cada vez que compro un vinilo en vez de usar el Spotify.
la nostalgia es un intento imaginario, imaginario, la palabra es importante, por revivir épocas en las que había otras reglas con las que el individuo se sentía cómodo, o que aluden a su infancia o juventud. Nostalgia, sin embargo, no quiere decir necesariamente falta de adaptación. O sea, no es que el nostálgico no sea adaptado, no es que el nostálgico deteste TikTok o deteste de Spotify o deteste Uber, las usa seguramente, pero se mantienen ciertos gustos, ciertas tendencias que uno observa desde lejos, ¿no? Como de tiempos que uno consideraba mejores y que están asociados siempre especialmente con la juventud. Es un aspecto meramente emocional, que a pesar de sentir añoranza por el pasado, o sea, sí puede pensar en la época de la balada en español, etc. Reconoce la necesidad de conectarse con el presente. No quiere decir que cuando escuchamos la hora de los chisitos estamos rechazando lo actual. Simplemente estamos por un instante, por un momento, estamos añorando una época que consideramos mejor, dorada, etc. Es muy distinto de una actitud conservadora o racional. Simplemente es una especie de, sí, digamos, experiencia emocional que uno necesita para, digamos, enfrentar el resto de cosas que, digamos, no le dicen tanto, que le han dejado de decir. Entonces, por ejemplo, cuando vemos, acá vemos dos bares con conceptos muy distintos. Este es el bar que está acá a la izquierda, se llama Carnaval, y este de acá se llama Parolé. El bar Carnaval es un bar innovador, experimentador. Sí, también tiene es tan exclusivo como el bar que está acá, que es el Parolé. Pero ese es experimentador, ese es innovador, ese es juvenil, ese es para la gente que quiere probar algo nuevo, y este es para la gente que quiere lo de siempre. Eso es para, digamos, para el gusto conservador. Es donde iría yo, digamos, es donde me van a encontrar. Pero acá no, porque acá inventan tragos y cosas raras, muy innovadoras, lo que sea, pero me dan otro tipo de experiencia. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es cómo es que dos negocios similares crean sentidos distintos. Básicamente esa es la idea, ¿no? Y que uno puede pensar que un negocio también es un creador de sentido. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante por qué considero relevantes estas observaciones y ver cómo es que la gente, cómo es que reaccionamos frente a la innovación? Bueno, en la medida en que nos permite prestar atención a la pluralidad de comunidades estéticas e ideológicas, entender los conflictos sociales y políticos e incluso aprovechar los distintos nichos de mercado que se van formando. Habrá gente que buscará un café tradicional, habrá gente que buscará cafés innovadores, etcétera, ¿no? Experiencias más conservadoras, experiencias más innovadoras, más audazes. La globalización será aceptada, y justamente es el gran problema, es cuánta gente acepta la globalización. Y se concede espacio a la heterogeneidad, que es la gran ventaja de los sistemas abiertos, ¿no? Y no solamente se trata efectivamente, digamos, de conflictos sociales en el sur, en las comunidades andinas y campesinas, y también en las zonas urbanas, donde hay gente que efectivamente, los ustedes lo reconozcan, gente que afirma de manera totalmente convencida de que lo que experimenta la sociedad peruana y el mundo en general es el resultado de una conspiración que ha traído pues la crisis del 2008, la COVID, etcétera, las vacunas, y que tiene por objetivo pues resetear a la humanidad y consolidar el dominio de las élites. Entonces la globalización va a ser rechazada y la innovación va a ser considerada parte de unas estrategias de dominación. Bien, bueno, entonces podemos tener acá. Le damos un aplauso, por favor, a los agentes de salas. Gracias a todos los que se mantienen en línea, que están presentes aquí en la sala también. Este es el momento en que entramos a las preguntas. Daniel, primero felicitarte por tu exposición, que ha sido disruptiva, hay que decirlo, diferente, ¿no? Y habrá que ir a esos bares que hemos visto en las fotos, para pasar la experiencia. Y ahora vamos con las preguntas.
Iván está presente ahí, Luciano está presente ahí, Jorge nos está ayudando del otro lado. ¿Tenés alguna pregunta? Yo tengo una pregunta por ti, Iván. Por favor, adelante, Dani. Iván, Sí, Daniel, te escucho. Iván, hay un asunto que no sé si has considerado en la investigación, y es que en el Perú existe una moratoria a los transgénicos. Es decir, la tecnología que permite que los cultivos sobrevivan a las heladas, a la racha, a las pestes, existe. Ujú. O sea, sí existe y se puede aplicar, pero está prohibida. Ujú. Y en Europa pues están volviendo de energía nuclear, que era de donde nunca debieron haber salido. Es decir, la tecnología para el ahorro de energía, para, digamos, combatir el cambio climático, para aumentar, multiplicar la productividad del campo existe, pero parece que hay una barrera política e ideológica, que es más o menos lo que acabo de presentar. Es decir, el miedo a la tecnología, el miedo a la innovación. O sea, no sé si has considerado esa parte, ¿no? Esa cuestión política. Muchas gracias por tu pregunta, Daniel. Hoy en día, el tema político, el tema que se da en los países después de la posguerra y el uso, como tú has comentado, el tema de la energía nuclear, ha sucumbido bastante al mundo, ¿no? Porque se pensó mucho durante la posguerra el uso de la energía nuclear en beneficio de la humanidad, pero vimos que al inicio, en plena guerra, para acabarla, la segunda, se utilizó pues como tema bélico y posteriormente vinieron la carrera armamentista entre dos grandes potencias que finalmente empezaron a crear más energía nuclear, más energía más poderosa de la que se vieron en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y todo esto pues contrajo a que se dé la famosa Guerra Fría, que hasta el día de hoy nuevamente parece que se está calentando con respecto a lo que sucedió hace más de 50 años atrás, 60 años atrás. Pero sí, es verdad, la utilización de la tecnología, la innovación y lo que tú has comentado, el tema de los transgénicos, sí estás haciéndose actualmente, porque, por ejemplo, ¿no? Universidades peruanas, acá en nuestro país mismo, pero esto también lo hacen afuera, ya han estado trabajando con el tema del genoma, ¿no? Especialmente haciendo mutaciones hacia la semilla, especialmente en la quinoa, con nombre de semillas, pues la quinoa roja, la quinoa amarilla, la quinoa manganari o otros tipos de quinoas, de tal manera que ver qué tipo de quinoa podía adaptarse a nuestra costa central, porque las quinoas que están en costa central no llegan a producir la cantidad de frutos que uno espera cuando uno está en sierra central, ¿no? Debido a su tipo de genoma que se tiene. Entonces, ya ha habido algunos trabajos. Yo he trabajado con quinoa mutante, borbandeada con rayos gamma, y las hemos sembrado en Lima en época de verano, de calor. Hemos logrado ver que la quinoa original, sembrada en costa central, empezaba a dar frutos, pero muy pocos comparados a los frutos que da en Sierra Central. Y la quinoa, con estos cambios en su genoma, ha podido realmente casi, no podemos decir completamente, pero sí llegar quizás a un 70%, 80% de la producción que se hace en Sierra Central. Y hemos aplicado todo esto obteniendo resultados importantes, interesantes. Todos son estudios, no es un tema que la quinoa la vamos a sacar al mercado de vender la quinoa de tipo borbandeada con rayos gamma, sino es experimental, ¿no? Estamos viendo trabajos de investigación con gente del área de recursos naturales, botánicos, biólogos, científicos importantes del país y de otros países, y estamos haciendo experimentos, estamos experimentando, de tal manera que queremos aprovechar toda la costa central del Perú y ver si podemos colocar algunos cultivos que se daban en la Sierra Central, pero ahora trabajarlo, ¿no? A nivel de experimento. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que está todavía en un tema caliente, se puede decir, de su uso y también podría haber algunos efectos
¿no? Colaterales, pero vuelvo a repetir, esto está a nivel de experimento. No es que el trabajo que hemos hecho de 4 o 5 meses ya sale como producto de exportación. No, es un experimento. Gracias, Iván. Tenemos una pregunta en línea. La mano de Sumac está levantada. No sé si nos está escuchando, Sumac. Le Hola, habilitamos- ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ay, qué Ah, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, a mí me interesa bastante lo que ha dicho el profesor Iván, porque, miren, yo soy conservacionista, pero por encima de cualquier cosa yo soy científica. Y el científico siempre tiene que ir con evidencia, no con pasión. Los científicos nos olvidamos de los sentimientos. A nosotros lo que nos manda es la lógica del razón. Y dentro de ello, por ejemplo, en el caso de la quinoa, estuve investigando hace unas 2 semanas que ya se han hecho estudios y experimentos, por ejemplo, en el centro del Perú, justamente por esta cuestión de la adaptación ante el cambio climático, porque sabemos, y tal y como lo ha ilustrado usted en su exposición, se viene pues cosas totalmente adversas. Ya hace más de 20 años que el panel intergubernamental de cambio climático dijo, Perú es uno de los 3 primeros países a nivel mundial que va a padecer terriblemente en todos sus aspectos con el cambio climático. Y ya pues ahorita estamos viendo las consecuencias. Nadie está mintiendo, ni nadie está asusando. Están yendo en base a lo que existe realmente. Ahora bien, como usted dijo, aún todavía se están experimentando a nivel de laboratorio, pero yo quisiera saber si hay algún cultivo de preferencia de tipo alimenticio, eso no descarte que sea para otro uso aquí en el Perú, que se haya modificado, se haya hecho la mutación, se haya modificado sus genes y se ha puesto a campo. Y si no existe en Perú, si no se sabe eso, si en otros lados, y cómo lo han manejado sobre todo por el lado de las consecuencias ambientales, porque muchas veces aparecen grupos activistas y ¡pah! Prenden la mecha, y entonces no necesariamente es verdad. Tiene que haber una base científica para que se diga, sí, lo que ustedes dicen es verdad o no. Entonces eso me gustaría saber. Y por otro lado, un comentario que a la vez me gustaría que los tres lo hagan, porque creo que es un tema que agarra de las 3 exposiciones. Sabemos de que ya viene el apocalipsis, eso es inevitable, que ningún país va a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, y si los baja, no los baja a la velocidad que el cambio climático que está trabajando a todo el planeta. Eso es la verdad. Por dinero la gente no sacrifica nada. Pueden haber un montón de cosas, pero la respuesta es muy, muy, muy lenta. Entonces pienso que eso, por lo menos en el lado de Lima, que tenemos demasiada, excesiva población para un sitio, Lima metropolitana, un lugar que tiene muy poco, una de las formas en resiliencia es con la agricultura urbana. Yo estoy desarrollando, soy investigadora independiente, mi sistema de ecoagricultura urbana automatizada, vertical, porque lo que yo quiero es que no nos lleguemos a matar por comida, porque al fin y al cabo Lima no produce alimento, todo lo trae del interior del país. Cuando va a pasar esta cuestión del cambio climático, que ya se vienen cosas súper honestas, no quiero que nos terminemos matando por alimento y bebida. Eso sería lo peor. Entonces, pero lamentablemente el Estado, sí, por ejemplo, en cuanto a agricultura urbana, sí tiene legislación, pero es muy, 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 muy pobre frente a la agricultura tradicional. Y quisiera saber si en otros lados del mundo sí están trabajando esta cuestión de ecoagricultura urbana, respetando las cuestiones ambientales. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Suma, por tu respuesta. No sé quién de los tres quiere comentar, más que una pregunta, comentario, una Sí, me reflexión. permites, Juliana, en la primera parte, ¿no? Le agradezco a la señorita Sumac su mensaje y también los comentarios. En realidad, estamos viviendo en una etapa de cambio muy acelerada y esto es
porque también, si bien es cierto, estamos detrás de a 5 años aproximadamente de alcanzar esta reunión de los ODS, hay un tema importante, el tema del agua. Para el 2030 se estima mucho que países y parte de lo que es Latinoamérica, y eso Perú, va a tener un déficit de agua importante. Y ya se piensa que hacia adelante el tema del dinero no va a ser el elemento para poder intercambiar bienes, sino agua. Los que tengan agua van a controlar prácticamente la economía. Entonces, con respecto al tema del estrés hídrico, es lo que nos está afectando muchísimo en la parte de nuestra costa central, porque como usted comentó, los cultivos en realidad para poder generar temas alimentarios es muy complicado, muy difícil, y por ahí hay trabajos en temas de agricultura sostenible que se están haciendo. Con respecto a experimentos, usted lo ha dicho claramente, nosotros experimentamos con ciertas semillas de quinoa de nuestra parte altoandina, y con el grupo de biología, botánica y científicos de la Universidad Agraria La Molina se hizo el experimento de cambiar el genoma, de tal manera de llevarlo al experimento. Y yo con un grupo de investigadores hicimos el experimento de un año. Prácticamente el trabajo de la investigación se demoró todo el año, viendo una quinoa mutante, así le llamamos quinoa mutante, en épocas de verano, desde febrero hasta más o menos mayo, y después a partir de julio, agosto hasta diciembre e inicio de enero, que era el trabajo de invierno. Y empezamos a ver resultados interesantes, que había ciertas semillas de quinoas de los alto andino que habían sido mutadas y que en el experimento prácticamente habíamos obtenido valores del 70 hasta el 80% de lo que podía haberse obtenido en Sierra Central. Fue un trabajo, lo seguimos mejorando porque ya va a salir en publicaciones en el Sevier y en Scopus, pero es un trabajo muy interesante viendo el tema climático para Lima, Perú, especialmente. Ahora, ha habido otros trabajos también de investigación sobre temas de seguridad alimentaria. Hay un grupo de investigación en la Universidad Agraria de La Molina viendo todo esto con respecto a otros tipos de cultivos. Estamos hablando de cultivos como la soya, que también es importante, otros cultivos como la cañigua, y etcétera, ¿no? Ver que estos cultivos altos andinos también puedan ser producidos dentro de nuestra costa central. Todavía los experimentos están en una etapa inicial, pero ya hay gente científica que está trabajando en ello. Yo, en el grupo que integré, gracias a investigadores de Perú y del exterior, hicimos el tema de la quinoa. Fue un trabajo de investigación muy importante, un año investigando y 3 años redactando el documento. Entonces, eso es lo que yo le podía comentar acerca de lo desarrollado con respecto a los temas y cultivos y seguridad alimentaria, que es muy importante. Bueno, excelente, Iván. Yo también estoy de acuerdo con su observación. Creo que antes de pelear por comida, creo que vamos a pelear por, no debería, Agua. ¿no? Sí, Agua, pues, agua. agua. Entonces, creo que este es el problema, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta de Sumac, que no es mi área todavía de investigación, tema de agricultura, pero he compartido no chat, ¿no? Dos enlaces interesantes de proyectos que estão em pleno desenvolvimento em Estados Unidos, que justamente busca trabalhar a inovação e a produção de alimentos com pouca água em ambientes urbanos, né? Com condições bastante extremas, no caso dos Estados Unidos, de frio, de calor, então mais de frio. Então, eu creio que um pouco a agricultura quizás vá por este lado, né? Ok? Justamente otimizar o uso de água. Com relação à sua observação, o tema que mais investigo é o tema do ODS número 13, de ação climática. Então, os desastres naturais é algo que é uma realidade, ou seja, não necessitamos esperar 2030. Já há centenas, milhares de pessoas que justamente perdem suas vidas devido aos desastres naturais, não somente com inundações, mas também com sequia, com fortes olas de calor, cada vez mais está matando no mundo, né? Então, é uma realidade, não devemos esperar para gerações futuras
y sí buscar hacer algo justamente para adaptar. Creo que las dos palabras clave, mitigación y adaptación. Qué bien. Este es mi punto. Gracias por su pregunta, comentario. Excelente. Muchas gracias, Luciano. Tenemos una pregunta más aquí en la sala, por favor, si te puedes presentar. Gracias. Sí, Diego Espejo, coordinador de investigación del INTE y docente en geografía y la maestría de gestión ambiental. Yo tengo una pregunta para cada uno de los profesores, comenzando por el profesor García. En el INTE tenemos no sé si me escuchan hasta allá. Sí, te escuchan, Iván, escuchan bien. Sí. Escuchamos, escuchamos. Perfecto. En el INTE tenemos un programa de torres de monitoreo atmosférico, de intercambio hídrico. En toda la Amazonía tenemos 7 torres que miden el intercambio de gases de efecto invernadero, así como en todo la correa ecuatorial, en África y en todos los continentes tenemos torres que monitorean y comparten datos. Entonces, uno de los resultados que tenemos ahí es que medir la conducta atmosférica es muy limitada para las cadenas de valor productivas agrícolas, porque los primeros 5 o 10 metros son los que verdaderamente componen el intercambio hídrico básico para la producción agroindustrial. Entonces, yo quisiera saber si es que contemplan ustedes, o usted, profesor, en su investigación, esa escala de intercambio hídrico para la cadena de valor, no solamente en esa vertical que usted presentó en un gráfico, que sería más bien una aproximación bastante general a la conducta atmosférica, ¿no? Eso para usted. También para el profesor Barcelós, me da mucha curiosidad cuál es el peso del uso y los resultados de este algoritmo que aplicó para generar incentivos en la decisión política, o si es que se queda en una investigación y en un resultado que pulula en el ambiente más académico y no genera realmente el impacto para crear proyectos de infraestructura y todo el outcome o el resultado que realmente se necesitaría para crear proyectos en beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el peso del algoritmo en la decisión política? Y para el profesor Salas, interesantísima su investigación, profesor. Y la pregunta es, digamos, el fin del mundo y las estructuras emocionales parten de la individualidad, ¿no? Y después escala a un globalismo emocional, si quiere usted. ¿Usted consideraría que el fin del mundo también podría aplicarse no solamente a procesos más globales, sino a procesos personalísimos, como por ejemplo la caída de un huaico en un pueblo en Lima, o las guerras en el Medio Oriente, que el fin del mundo puede ser la muerte de una madre, o puede ser que reviente una bomba en la casa del vecino, no solamente por transformaciones culturales de escala mediana o alta, sino esas escalas personalísimas o domésticas. Eso, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Vamos al orden, ¿no? Sí. Iván, por favor, adelante. Ok, muchas gracias por la persona que nos ha hecho las preguntas. Con respecto al uso de datos, sensores, como comentas que existen torres en la Amazonía y en otros también lugares del mundo, sí, es verdad, nosotros utilizamos herramientas basadas de meteorología, herramientas basadas de estos sensores. Ha habido sensores que también hemos podido tener en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales en Brasil. Es un instituto científico, uno de los más renombrados también en el mundo, y en otros, en Australia, en Japón y en otros. Y nosotros utilizamos para los modelos climáticos o los métodos de procesamiento de downscaling y bias correction, modelos de errores sistemáticos. Y estos modelos de errores sistemáticos mantienen lo que se llama una resolución espacial de tipo limitada. Manejamos procesos físicos termodinámicos simplificados y también algunos modelos de esquema numérico, como lo utiliza CENAMI. Todos estos modelos
climáticos tienen una especie de comportamiento importante que deben ser corregidos para que antes que estos sean utilizados y se fuerce se fuerce el modelo de impacto, ¿no? Ya sea hidrológico o modelo agroclimático de tipo de cultivo, tenemos que corregirlos a través, y seguramente tú a este nivel lo debes conocer, el famoso corrección del gradiente descendente, donde uno trata de minimizar los errores a través del método del Bayes de manera general, y ya superior a esto, uno ya maneja el Dow Scaling, que intenta corregir el error de resolución espacial limitada bajo un error principal. Entonces, elementos estadísticos importantes, métodos numéricos, ecuaciones de derivada parcial y otras ecuaciones diferenciales son utilizadas dentro de todo este grupo y utilizamos información de estos sensores. Manejamos a nivel de tropósfera, que es importante porque hay una especie de resolución importante. Estamos hablando de unos 20, 30, 50 kilómetros hacia la altura, y de ese momento empezamos a hacer la resolución. Grandes imágenes montadas a esa altitud y la vamos colocando cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, de tal manera que tenemos la resolución aproximadamente promedio a 5 kilómetros, ¿no? Bajamos de 80 kilómetros a 5 kilómetros con las imágenes del satélite. Y ahora hay un trabajo de investigación, y esto es importante verlo con este grupo que trabaja con los drones, de tal manera que las imágenes y resolución atmosférica pueden ser mucho mejor con altitudes de drones que estén más o menos a unos 50, 100, 200 metros de altura. Entonces manejamos otro tipo de resolución. Pero todo esto es, como te repito, investigación. Yo lo he trabajado con imágenes de satélite, aproximadamente de 80 kilómetros a resoluciones de 5 kilómetros, haciendo los algoritmos de downscaling. Y los algoritmos de downscaling no solamente lo hemos usado nosotros como área de investigación de la Católica, lo utilizan también el CENAMI, lo utiliza, y muchos investigadores que ven el tema del clima. En eso te podría apoyar y darte información también que tengo. Fantástico. Ok, Gracias. muy bien. ¿Puedo, Juliana? Sí, por favor, Luciano, adelante. Sí, sí, gracias. Muchas gracias por la interesante pregunta sobre o peso, ¿no?, de los algoritmos na decisão política, ¿no? O sea, claro que essa investigação nasce de um modelo conceptual, está a nível acadêmico hasta o momento, pero a ideia justamente é que pode ser utilizado por empresas e governos, ¿no? Então, eu como membro da Real Academia, justamente aí buscamos, ¿no?, dentro de uma escola de pensamento econômico, a Escola Humanista de Barcelona, de Economia Humanista, justamente criar esses algoritmos humanistas, não? Justamente para poder generar soluções que os governos justamente podem utilizar. Claro que através da RACEF temos um pouco mais de peso junto com as universidades que aí participam, incluso a PUC, não? É membro também desta escola de pensamento, não? Então, claro, podemos, através desta iniciativa, começar a mostrar os caminhos, não? Porque, claro, o que está passando atualmente, como hemos visto aí, os desastres naturais em Brasil, por exemplo, ou seja, hoje em dia em Brasil se gasta muito mais, não? Ou seja, depois da crise, não? E não inverte tanto em la adaptação, em la prevenção. Então, creio que há um cambio que os governos justamente deveriam fazer, não? Então, por que não prevenir? Vai gastar menos, é uma inversão que se deve fazer justamente para proteger as comunidades mais vulneráveis, não? Então, creio que isto deve cambiar, não? E creio que nós outros da academia, ou seja, temos este compromisso, essa responsabilidade, pero claro, não podemos fazer por eles. Então, eu espero que iniciativas como essa, investigações como essa, justamente possam legar a los formuladores de políticas e que essas pessoas justamente possam ter consciência que vale mais a pena justamente a prevenção que justamente trabalhar depois, não? Então, eu creio que vai por esta linha
Eu vou compartilhar o enlace da RACEF através do chat. Então, les invito que conozcan um pouco as atividades que aí desenvolvemos e, principalmente, não, conhecer as atividades da Escola Humanista de Economia Humanista de Barcelona. ¿No? Entonces, ahí, esa es mi respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Gracias, Luciano. Y ahora... Y creo que la última pregunta es bien interesante, la que me tocó a mí. Efectivamente, si digamos, yo acabo de perder a un ser querido, seguramente para mí, en cierto sentido, pues sí, puedo sentir que el mundo se me acabó, ¿no? Si es una persona demasiado importante en mi vida, etc. Pero la sociedad me da, supuestamente, la sociedad me da mecanismos de sobreponerme a esas pérdidas, por ejemplo, el duelo, ¿no? Entonces, existen mecanismos en los cuales los individuos pueden superar sus crisis o digamos, interpretarlas a través de ciertos rituales, prácticas sociales, ¿no es cierto? Cuando los amigos se dan el pésame, o en fin, o alguien te ayuda, o vas al psicoanalista o al psicólogo, etcétera, o vas a la iglesia. Pero, digamos, donde habría sí propiamente un fin del mundo, en el sentido en que lo estoy proponiendo, es donde no existe ese recurso. Digamos, mi vida cambia de manera radical, no tengo con qué llenar ese cambio. Eso sería, ya no sería un fenómeno personal, sino sería ya un fenómeno social. Y efectivamente hay mucha gente que percibe, tiene esa sensación, no lo va a explicitar de esa manera nunca, pero digamos, tiene la sensación de que el mundo está ante una crisis crucial y hay una lucha entre el bien y el mal representado por la globalización, el bien representado por estos países que se resisten a la globalización y luchan contra la OTAN, etc. Y esa creencia, esa mitología, por decirlo de una manera, existe, ¿no? Y digamos, la forma que la entiendo yo es, la sociedad no está, digamos, no tiene cómo responder ante esa sensibilidad. Es una sensibilidad emergente, es una sensibilidad desestructurada. Y por lo tanto, no es la situación en la cual yo pierdo algo, digamos, mi vida cambia, pero mi vida cambia y hay maneras en las que yo puedo enfrentar la sociedad, las prácticas culturales, me permiten sobreponerme a esa pérdida. Y digamos la diferencia que yo encuentro, ¿no? Pero me parece interesante de todas maneras. No sé si es una buena respuesta, pero es la que yo daría en ese sentido. Gracias. Muy bien, Daniel, gracias. Gracias por las preguntas también. Tenemos una última pregunta, porque el tiempo ya se nos ha ido en realidad, de Shady Valenzuela, que la ha dejado escrita. Si me permites, Kelly, dice: mi consulta para el panel es cómo podría la innovación abierta aplicada a tecnologías emergentes acelerar el desarrollo de soluciones efectivas para mitigar los efectos del cambio climático y qué papel podría jugar la lógica difusa en la integración y evaluación de estas innovaciones en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos. Gracias por la respuesta. Invito a cualquiera de los panelistas, por favor, a poder dar una respuesta, una reflexión, quizá más que una respuesta. Empiezo yo, Luciano, y tú continúas con la IA. Gracias, Sí, Iván. ya. En realidad, las tecnologías emergentes hoy en día, muchas de estas se están trabajando, ¿no? Especialmente para poder secuestrar el carbono o conducir los gases de que generan el gas de efecto invernadero, de tal manera que podamos nosotros ver la forma de cómo llevarlos a silos o estaciones de almacenamiento, puesto que la continuación de generar más gas de efecto invernadero, esto va a convertir al planeta pues en un completamente problema en el tema de tener aguas ácidas. Si uno se da cuenta, si tú tienes una piscina y le tomas el pH, la dejas abierta mucho tiempo, ¿no? Un día, 2 días abierta, entonces hay gases en el ambiente del CO2 que caen hacia la piscina, y si tú le tomas el pH, vas a ver que va a tener pH ácido, ¿no? No el pH neutro que tú habías medido al inicio. Entonces, el tema es que este carbono
que más adelante vaya a caer hacia nuestros mares del planeta, puedan generar pues un problema de juicio final, porque tendremos una agua ácida. Quizás pasen miles de años, pero va a tener una agua ácida bastante difícil de controlar y la extinción del planeta. Entonces, el tema del secuestro del carbono va a ser importante. Otros elementos es el uso de las energías renovables, que son tecnologías emergentes, ¿no? El hidrógeno verde también como sustituto, el tema de las baterías para poder almacenar energía. Ya se habla en Europa hacia el 2030, y esto sabemos que varios países ya firmaron el acuerdo, que ya los carros de combustibles fósiles van a desaparecer en toda Europa. Y esperamos hacia el 2030. Alemania ha suscrito fuertemente en su industria que ellos van a trabajar bastante en el tema de los carros eléctricos. Y así estará Portugal, España, Francia, Italia y todos los países. Y los nórdicos son mucho más fuertes. Entonces, hay muchas cosas para poder mejorar con tecnologías emergentes. También el tema de la inteligencia artificial, que ya con los algoritmos genéticos, la lógica difusa, lo hablará Luciano, pero también la analítica de datos va a ser muy importante hoy en día para poder hacer la gestión climática. Entonces, por ahí podría yo haberte respondido un poco acerca de tecnologías emergentes y exponenciales. Gracias, Iván. Le doy el pase muy breve a Luciano, porque nos están pidiendo cerrar la mesa. Sí, Luciano. graças. Sim, Sheide, para responder sua pergunta, creio que o conceito de inovabilidade, que justamente Centrum PUC está trabalhando, é um modelo bastante potente, onde justamente busca incluir dentro da inovação aberta, ou seja, dentro de todos os processos de inovação, justamente incluir a sustentabilidade, ou seja, eu não posso inovar sem pensar justamente no futuro, pensar justamente nos impactos, em reduzir os impactos. Então, eu creio que joga um papel fundamental o tema da inovabilidade. Eu creio que os centros de investigação justamente são as portas justamente para cercar, não? Ou seja, esta realidade, ou seja, criar soluções aos problemas da sociedade. Então, estamos de portas abertas, tanto os centros de investigação de Centrum PUC, como o Observatório de Inovação e Sustentabilidade de Centrum PUC, justamente para atender essas demandas, não? Então, eu creio que é importante ter este apoio, esse suporte, e nós outros estamos à disposição. E claro que me falta tempo acá, pero há bastantes iniciativas também do governo, de outras instituições em Peru, que buscam justamente trabalhar a inovação aberta, buscando justamente reduzir os impactos do câmbio climático, não? Pero qualquer informação adicional, por favor, por correio eletrônico, não? Creio que já estamos aí no tempo, não? E a lógica difusa, para finalizar, justamente pode trabalhar esta incertidumbre, trabalhar várias variáveis. Então, dependendo do problema, podemos criar ou utilizar um algoritmo já criado, justamente para tomar decisão, reduzir a incertidumbre, não? E encontrar essas soluções que tanto a sociedade espera. Então, muitas graças por a pergunta. Muy bien, gracias, Luciano. Un aplauso final para todos los panelistas. Y de esta manera damos cierre a esta mesa que hoy nos congregó aquí en el edificio MacGregor, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias y cortamos la transmisión entonces. Ok, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.